pues vamos a decirlo así, relegan a las personas y son los que tienen más experiencia, más formas de decirnos cómo vivir la vida mejor todavía. Yo me gustaba mucho platicar con mi padre porque decía unas anécdotas hermosas, preciosas, y me quedaba horas platicando con mi papá. Me lo llevaba a tomar un café capuchino. Le decía, vámonos a los capuchinos, papá, y me lo llevaba. Y ahí platicábamos mucho platicábamos, y disfrutaba mucho escuchar a mi padre hablar sobre todas sus anécdotas. Él fue un empresario, ingeniero mecánico, y me lleno la boca de decirlo, aprendí mucho de él. Esta protección también se la debemos de dar contra toda forma de explotación. Al recibir protección, el inciso F, por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales. A recibir protección de la familia. ¿Cuántos adultos mayores están abandonados? ¿Cuántos adultos mayores los tenemos relegados, abandonados en un cuarto, abandonados en un lugar a donde ni siquiera les decimos buenos días? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? A vivir en entornos seguros y dignos y decorosos y que cumplan con sus necesidades y requerimientos en donde ejerza libertad de sus derechos. Y aquí viene la fracción que siento que es la más importante, señores, la más importante, de la certeza jurídica de los derechos de las personas adultos mayores, de la certeza jurídica. Y dice, a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. Es por eso que esta señora, bueno, que ni voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque a lo mejor nos están escuchando, pero esta persona que era la de esta María Esther, ¿cómo se llama? Elba Esther, más bien. Fue exonerada, fue hecha, obviamente las leyes penales son otras cosas, y ahí viene también cómo tratar a las personas adultos mayores, y de ahí también se enlaza a estos derechos que tienen las personas sentenciadas, indiciadas o agraviadas en cuestiones de si son adultos mayores o no. Y ahí es a donde pueden, pues, llevar a cabo su condena en sus casas o en su domicilio en este caso. Pero, pues obviamente hay que conocer la manera de cómo, dónde y en qué momento invocar este tipo de leyes y por qué las debemos de invocar. Ahí va otro inciso en donde me parece muy importante. El inciso, la fracción segunda del artículo 5 dice de la certeza jurídica, ya lo hemos mencionado, pero en el inciso C dice a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales, en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. Entonces, a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. Imagínense, los procedimientos administrativos, ¿cuáles son? Pues por lo menos uno es la parte fiscal, ¿correcto? A recibir todo tipo de asesoría y en forma gratuita. Y dice, y tener un representante legal, obviamente, representante legal, ¿verdad? Cuando lo considere. Aquí hay que dar una interpretación muy estricta. Y más bien el inciso D, habla de los procedimientos que señala el párrafo anterior. Se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal, familiar, cuando sea el caso. Estar sin presión ni violencia. Ahí va otra vez para los estrategas que me están escuchando también. Esto lo he aprendido también de mi maestro.
el maestro Holguín, Marco Antonio Holguín, que de verdad para mí es un gurú en materia de defensa. He aprendido tantas cosas del maestro que realmente, pues mire, me quito el sombrero, me pongo de pie al hablar del maestro Holguín, porque de verdad, de todo el clan Holguín, ¿verdad? Porque es un grupo de asesores de profesionales que para mí son excelentes estrategas que hablan de aquellos puntos específicos en donde podemos tener una defensa legal, sin corrupción, sin necesidad, como bien dicen, de conocer a las autoridades, a nadie más, sino simplemente echar mano de lo que tenemos a la vista, que son las leyes. Y ahí están. Simplemente damos el teclazo, Cámara de Diputados, y nos dan todas las leyes que dice casi el gobierno. ¿Qué quieres de esto? ¿Qué necesitas de aquí? ¿En dónde te quieres defender? ¿Qué agraviaste? Recuerden que tenemos tres cosas de lo que es la ley. Lo que estamos obligados, lo que no nos está prohibido y lo que es omisa la ley, ¿cierto? Entonces, si estamos obligados, aquí está. De lo que estamos siendo, si es omisa la ley, bueno, pues hay que echar mano de eso. Y si no nos prohíbe la ley, pues también hay que echar mano de eso. Pero para esto hay que leer, hay que echar mano de todo esto. Ojalá que me pudieran dar sus opiniones y no los aburra, porque todavía me cuesta mucho trabajo a veces, pues, hablarle a una computadora. Me siento sola, ¿verdad? Estuve la semana pasada capacitando un despacho de abogados fiscalistas y pues sí es bonito escuchar y ver esa interacción de los alumnos y sí llegamos a interactuar de esta forma pues muy interesante, porque vienen sus comentarios, sus anécdotas también, y empezamos a interactuar de una manera muy padre, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que ustedes interactúen conmigo y que sepa que están del otro lado, ¿no? Que no nada más estoy hablando así al aire y a una cámara y a una computadora que no me replica. Espero sus comentarios. Arturo, gracias. Ay, gracias porque me estás escuchando. Muchas gracias, como siempre. Entonces, debemos de tener esa asesoría jurídica de procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. El inciso D dice, en los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal. Fíjense, en la protección de su patrimonio personal. Entonces, hay ocasiones que embargan, y si ese embargo le pertenece a un adulto mayor, pues ahí se los dejo, literalmente, ¿verdad? Esta ley viene a complementar las leyes civiles. Exactamente, Ricardo, claro que sí. Pero estamos hablando que es una ley que ya ni siquiera supletoria, ¿verdad? Es una ley primaria, ¿sí? Ok, entonces estamos hablando que dice patrimonio personal, o sea, reitero eso, y familiar. Esta es una estrategia, este es un punto bonito, precioso. Hay que subrayar, de hecho lo tengo subrayado, aquí está, lo tengo subrayado, porque digo, aquí hay mucha tela de dónde cortar. Aquí hay muchas estrategias donde podemos proteger al adulto mayor sin que se les quite su patrimonio en cuestiones de alguna posible defensa. Eso no quiere decir que abusen y hagan fraudes. Eso no quiere decir que abusen en el sentido de sobre esto y decir, pues esto me protege. No, debemos de estar conscientes que si lo hacemos correctamente, pues esta ley nos puede dar muchas satisfacciones como asesores y abogados estrategas
en este sentido. El inciso tercero, la fracción tercera, perdón, dice de la protección de la salud, la alimentación y la familia, y dice también tener acceso a satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral. El inciso B dice también que tener acceso preferente a los servicios de salud de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4 constitucional. Dice, atención preferente. ¿Qué está pasando ahorita con el COVID? Llevamos a nuestro adulto mayor y ¿qué pasa? Que simplemente nos dicen o lo relegan. Hay videos a donde están los adultos mayores ahí aventados a un lado, ya ni les hacen caso, ¿verdad? Ya porque dicen, ¿saben qué? Pues ya no. Tienen derecho a ser atendidos en forma preferente. Ya ni siquiera, insisto, por lo que dijimos nosotros, lo dice la ley, no lo estamos inventando. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como todo aquello que favorezca su cuidado personal. ¿Esto qué quiere decir? Que si vamos ahorita al Seguro Social con un adulto mayor y decimos queremos atención para la persona, la tiene que dar el seguro. No tiene que cuestionar incluso de decir, oye, es que fíjate que no estás asegurado. Es que no, si no está asegurado no lo podemos atender. ¿Qué creen? Esta ley te obliga, instituto, te obliga a tener que des atención, ya ni siquiera por un favor, ya ni siquiera porque lo menciona en las mañaneras Andrés Manuel, es una obligación. A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que le permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus roles sociales. Dice, las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario, ¿sí? Subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultos mayores, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esta ley. ¿Se dan cuenta qué bonita es? Es maravillosa, o sea, de verdad, estuve leyéndola estos últimos días y dije, caray, cuántas cosas hemos perdido la oportunidad de tener para efecto de cuántas maravillas. Y en un momento les contaré por qué no eché mano de esto en su momento. Y eso, les digo una anécdota que le pasó a mi papá, un accidente que tuvo en una tienda departamental, que se pegó, se rompió la nariz, y les digo, en su momento les contaré esa anécdota, ¿no? Pero bueno, ese es un paréntesis. Dicen de la educación también, tiene derecho a la educación, qué maravilla eso, esa es una maravilla. Y dice, las instituciones educativas públicas y privadas deberán incluir en sus planes y programas los conocimientos relacionados con las personas adultos mayores. O sea, estamos hablando que debe de incluir en los planes de educación, de los libros de texto, cómo tratar a los adultos mayores, cuáles son sus derechos de los adultos mayores y cuáles son las obligaciones también. Pero lo tienen que hacer para efecto de una educación hacia las personas, que no los olviden, que no los hagan a un lado. Debemos de educar a los niños, que los niños, que los abuelos, que los padres, que los niños, perdón, debemos enseñarlos al respeto que se le debe de tener a un adulto mayor, y tienen la obligación las instituciones educativas a respetar esto. Bien, también viene del trabajo y las capacidades económicas, y dice que a gozar de igualdad de oportunidades, a ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integridad social. De la asistencia social también es la fracción sexta, y dice a ser sujeto de programas de asistencia social. Hay veces que dice en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los mismos de subsistencia. Por ejemplo, mi mamá recibe despensas aquí en la zona del Estado de México, de Tlalnepantla en especial, y recibe
A ser sujeto de programas para contar vivienda digna y adaptada a sus necesidades. También hay descuentos, señores, en algunos municipios, no sé